2003. Me parece que recuerdo haber ido al edificio 9 de julio a visitarlo a Leonardo. Pero bueno, ahora la misión que tiene es contarnos seguramente tiene muchas ganas, pero siempre hay expectativas. Y Leonardo ya adelantó algunas cosas anoche, pero lo importante es integrar a la sociedad, que no haya tanto personalismo. Sacó logismo, y esto es bueno. Hay que ser en esto, coparticipar con todo. El gobierno debe ser de todo. Las gestiones no son... Mire que más temprano hice alguna crítica a la dirigencia política, pero es otra cosa. Así que, Leonardo, buenas tardes, gracias por venir al estudio de Radio Ala. Hola, Carlos, hola, Gonzalo. Linda, gracias por la invitación. Gracias por la presentación. Y claro, a ver, empezaban a hablar y de enfrente, a ver, uno quería empezar a meter un poquito la cuchara. No, pero bueno, muchas gracias por eso. Y sí, ayer hicimos lanzamiento de la candidatura. Estamos en elaboración de proyectos, estamos un poco pensando en qué es lo que vamos a estar, no pensando, tenemos muchas ideas ya respecto de qué es lo que le vamos a estar proponiendo al capitalino y básicamente para acompañarlo a José Luis desde Capital en su proyecto provincial. Entonces, la verdad que lindo. Y es así, tuvimos un acto con mucho sentimiento, con mucha mística, bueno, tal cual somos nosotros. Parece que uno, por supuesto, que gobierna con la razón, pero también gobierna con la pasión. Y eso está presente, pero absolutamente. Hacía mucho que no había actos en donde esta mística, este calor, este fervor se hiciera presente, y por eso desde ya un enorme agradecimiento a todo este equipo fantástico que tenemos en Capital, que le pone ese condimento, mucha racionalidad, mucha preparación, pero también mucha pasión. Acá, ya que aprovechando que te tenemos y vos sos una persona con mucha experiencia, si bien estás en la parte legislativa, tenés mucha experiencia en el tema de gestión también. ¿Qué advertís vos que se puede matizar este gobierno, justicialista también, aliado, en lo que es el desarrollo de Capital, en la planificación urbana me refiero? A ver, me parece que lo primero que tenemos que hacer es por ahí contextualizar, ¿no? Porque por ahí nosotros estamos como muy al tanto de cómo viene el sistema, cómo va a ser el sistema político, cómo vamos a votar. No siempre la gente que nos está escuchando eso lo tiene claro. Nosotros tenemos un nuevo sistema electoral desde ya hace unos meses, similar al esquema de ley de lemas, y esto ¿qué nos permite? Dentro de un mismo frente o dentro de una misma agrupación, como le llamamos ahora, que eso sería el Frente San Juan por Todos, los que antes era el Frente de Todos, dentro de esa misma agrupación competimos. Tenemos una visión relativamente similar de la provincia, pero competimos porque tenemos muchas diferencias. Sergio y el Flaco no son iguales, son distintos, tienen diferencias de miradas, tienen diferencias en la gestión, tienen diferencias en cómo conducen, cómo arman equipos y cómo conducen esos equipos, que en definitiva es lo que da resultado para los sanjuaninos o no. Y que después los sanjuaninos, digamos, votan. Y la verdad que nosotros en esto tenemos como una posición clara. Esta provincia que tenemos hoy, sigue teniendo un cierto orden macro, que sigue invirtiendo no tanto como antes, pero que sigue invirtiendo en políticas públicas, que tiene la minería como un pilar de desarrollo, no tanto como antes igual, digamos, o que tiene herramientas para el sector privado, ayuda con los temas del empleo, lo mismo, no tanto como antes. Bueno, pero el mantener esto, digamos, se forma parte como de la defensa de un modelo que tiene todo el frente. ¿La diferencia cuál es? Nosotros creemos que esto lo hizo José Luis, lo impulsó José Luis. Con Sergio fue agotándose un poco y no ha habido alguna renovación o algo que le vuelva a poner el impulso que necesitamos, por eso la vuelta de José Luis. Entonces, esto ya nos implica que en una visión común tenemos diferencias de cómo se gestiona y diferencias de cuáles son las prioridades, en qué se gasta y en qué no, o en qué se gasta más que en qué. Bueno, los sanjuaninos van a decidir. Ahora, nuestro proyecto, digamos, las actuales autoridades en Capital están encolumnadas y tienen el estilo
digamos, que impone el luñaquismo, nosotros queremos reactivar un proyecto con el estilo y la impronta que tiene José Luis, acompañar a José Luis desde Capital en la provincia. ¿Qué implica? Crear. O sea, no es una cuestión solamente de administrar lo que ya hay, sino crear. Y creemos que para si nosotros queremos hacer de San Juan la ciudad más linda de la Argentina, la mejor ciudad de la Argentina, porque es para vivirla, tenemos que crear. Crear donde vemos una posibilidad, tenemos que crear. Esto implica pensar en infraestructura, por supuesto, pensar en nuestras calles limpias, en nuestras calles pavimentadas, por supuesto, en que se recoge la basura y la iluminación sea buena, por supuesto, pero eso es básico. No se puede agotar una gestión en esto, tiene que tener mucho más. Y a partir de ahí empezamos a pensar en las necesidades del vecino. Y el vecino tiene necesidades en educación y queremos un municipio que se meta en cómo se educan los capitalinos. Tenemos que meternos, vos, digamos, de los temas de salud, Gonzalo, los conoces bien. Necesitamos tener políticas de salud y ser la contraparte del Estado provincial en la salud. Nosotros desde el municipio tenemos que defender la salud de los vecinos. Tenemos que cuidar el ambiente, solíamos enorgullecernos del arbolado público que teníamos. Hoy la verdad que hay que andar con cuidado, porque no sabemos si está seco, digamos, y la verdad que esto tiene que ser un motivo de orgullo. Tiene que volver a ser motivo de orgullo para los sanjuaninos. Tenemos que tener una política de vivienda propia con fondos provinciales y con fondos nacionales, pero nosotros desde la capital, el municipio tiene que decir cómo tienen que ser, digamos, cómo, no esperar si viene un barrio de casualidad o si viene un edificio de procrear o lo que sea, como pasa ahora, de casualidad. Hay que salir a gestionarlo, tenemos que tener una política propia de vivienda. Trabajar los temas de empleo, trabajar los temas de formación. A ver, hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar que hoy no se están haciendo. Exactamente, eso justamente era lo que te estaba por preguntar, la respondiste. Perdón, me adelanté. Me parece perfecto. Lo otro que queríamos preguntarte con Carlos es el tema hablaste de la sana competencia, y dentro de la subagrupación, ¿quiénes vas a tener vos como contrincantes o como oponentes circunstanciales? Bienvenidos todos los que quieran presentarse. Mira, nosotros tuvimos, la verdad que esto lo hemos hablado muchas veces, con Carlos, creo con Gonza también, esta idea de que el sistema electoral tiene que permitir la participación. La clave de un sistema electoral es que permita la participación. Nos opusimos cuando se intentó ir a un esquema de internas cerradas para elegir los candidatos, porque eso significaba que el dedo del presidente del partido iba a elegir a los candidatos y no había más opción. Era, el sanjuanino iba a tener que votar una sola opción por partido. Nos oponíamos a eso por arbitrario y ¿por qué no va? Ya a esta altura de este siglo no va. Judicializamos, tuvimos una serie de problemas, se quebró el bloque en la legislatura por esta misma circunstancia. En definitiva, todo ese contexto y esa lucha, en su momento, esa lucha política, derivó en que hoy tengamos un sistema que permite la participación, y es para usarlo. Entonces, todos aquellos sectores que están consustanciados con la forma que tiene José Luis de liderar, de dirigir, y creen que pueden aportar algo más, o con nosotros, o armando listas, o estando cerca, pero la participación está totalmente abierta. Creemos que es importante fomentar la participación. Bien. ¿Y Franco Aranda, porque se lo vio cercano y pregunta, es que pregunta para Franco. Pero usted lo conoce bien. No, sí, usted lo conoce bien. Pero es que usted también. Es que tenemos usted ha sido concejal de ellos, ha sido diputado cuando él era intendente. No, tal cual. Usted es vecino de Franco. La verdad. Tiene, no lo veo mucho. Explicar. Vamos, aclaremos a la audiencia. El local de Franco está a 50 metros de mi casa. Muy bien. Él es vecino mío, porque él vino después. Él vino bastante después al vecindario.
Y vos sos propietario, no sé si él será. Yo soy propietario, él no sé. Él es inquilino, un inquilino. Bien, no importa. No. Está. Pero no, creo que es una pregunta para Franco. Sí. No es una, a ver, no es algo que te puedo responder porque no lo sé. Entonces, lo que él decida hacer, está si integrando, si él integra el frente. Claro, ahí tal está. cual. Eso Cuando sí. nosotros construimos el frente, armamos el frente, básicamente para darnos reglas para competir entre nosotros. Tiene que ver, y es esto es lo que vos decías, de tener una sana competencia. El frente tiene una visión, pero son modelos que compiten. Entonces, bienvenido Franco también si quiere presentar su lista de candidato a gobernador o si tiene algún otro tipo de preferencias, ya lo decidirá él. Pero si está trabajando dentro del frente, va lo que decida armar o en el rubro que decida presentarse ante el electorado es en el marco del frente. Es decir, en este sentido, Franco está participando en un frente donde está Sergio Massa, de manera que, ¿no es cierto? Bueno, así que bienvenido también, que yo creo que forma parte hasta del gobierno nacional, creo que es bueno esto para el conjunto. Ahora, lo del sistema electoral vigente, o sancionado en San Juan, estaba diseñado para resolver la interna del PJ. Pero el PJ como venía, no era fácil seguir con las pasos con el gobierno ejercido políticamente por Uñac. No era fácil. No, por supuesto que no era fácil, pero también le trae muchas soluciones a la oposición, porque deja que distintos sectores, a ver, lo vemos también esta cuestión a nivel nacional, las diferencias entre distintos sectores, pero de esta manera la oposición también tiene a un Producción y Trabajo, a un PRO, a un Actuar que es partido provincial, que en realidad, digamos, van todos juntos, entonces no tiene, también les resuelve cualquier tipo de problemas internos que tengan, pero a la larga pone sobre la mesa y a consideración de la gente la posibilidad de elegir. Entonces, a ver, y si vos me lo planteas, yo me hubiera quedado con un sistema como el anterior, modificado, o un sistema de paso modificadas, que había una serie de alternativas, las propusimos, pero no era posible. Sí, hay margen para mejorar el sistema de primarias y tiene que ver como en otras provincias, que a veces es optativo cuando no hay distintos candidatos. El problema de las PASO es cuando las PASO, y en las PASO y en las generales estaban las mismas caras. Entonces la gente decía, ¿para qué están las PASO si tengo que ir a votar después otra vez? Y tenías razón. Ahora, si nosotros fomentamos que en las PASO haya competencia real, cambia la situación y eso lo hemos vivido nosotros en Capital. Cuando hubo unas primarias entre Elizondo y Aranda en el 2015, o entre Baistrocchi y Aranda, o las que hubo en Rawson en el 2019, fueron una competencia importante entre distintos candidatos que expresaban realidades bastante diferentes. Y la gente eligió y se ganó. Luego el candidato salía muy fortalecido de las PASO. Entonces, tener estos mecanismos para que sean realmente competitivas las primarias y después votar en las generales. A José Luis le tocó presidir el PJ en San Juan. Sí. ¿Qué va a pasar después que el sector que gane? ¿Qué va a pasar partidariamente? ¿Tenés idea de lo que puede pasar partidariamente? Nosotros tenemos renovación de autoridades en el 2024. Entonces, seguramente lo que suceda a nivel provincia y municipio va a tener su correlato a nivel partidario unos meses después. Claro, van a haber elecciones. Seguro. Sí. Entonces, y creo que va a ser estas elecciones seguramente nos van a dejar cambios importantes. Probablemente a nivel de gobernador, es lo que nosotros planteamos, claro, porque lo queremos a José Luis conduciendo la provincia, pero seguramente a nivel de intendentes, de presidentes de junta, va a haber figuras que o va a haber dirigentes que van a haber relanzado sus proyectos y sus potencialidades, y va a haber dirigentes en los cuales, ya un poco pasan a aportar su experiencia del otro lado, no desde lo electoral. Entonces creemos que eso va a ese reordenamiento que nos va a dejar el sistema electoral por la oferta, por la cantidad de candidatos, va a tener su correlato después a nivel partidario, entonces va a haber cambios a nivel partidario. Creemos también que deberíamos tener algún esquema de actualización de nuestra carta orgánica. Tenemos que modernizar el partido. Nosotros necesitamos modernizar las instituciones del partido
porque es la única forma de tener la conexión con la sociedad que nos asegure que el partido es representativo de lo que piensa la sociedad. Claro, porque en la gestión de lo que las elecciones anteriores, Uñar ganó 70-30 en toda la provincia. Sí, tal cual. ¿Cierto? Tal Entonces es una diferencia. No compitió José Luis, compitió Juan Carlos. Compitió Juan Carlos, lo que hubo ahí es a veces competir contra el aparato partidario es muy complicado. Bueno, ahora van a tener que competir con el aparato partidario. Pero vota toda la sociedad. Sí, es cierto. Esa es la diferencia. Es cierto, nosotros estamos armando sin aparato partidario, pero es el sanjuanino el que vota, no la estructura partidaria, que es mucho más chiquita. Claro, sí. Tiene Por eso va a tener menos margen de posibilidades. Tal cual. Va a tener un efecto superior si gana Gioja. Diría. Sí, yo te diría seguro, sí. Porque ahí evidentemente el sanjuanino está optando, y esto el partido no puede darle espalda, no puede hacer como que no pasó nada. Contaba José Luis anoche que venían de Sonda, Sí. y fueron por la circunvalación, y ahí se le ocurrió. Es que lo habíamos hablado eso en algún momento, pensando en distintos proyectos. Claro, la verdad que lo largó. Yo por ahí era más reacio, dije, nosotros tenemos campaña, digamos, durante varios meses, entonces las iniciativas las vamos lanzando de a poco, pero bueno, sí es cierto, José Luis adelantó esta idea de profundizar realmente lo que sería el segundo anillo de la avenida de Circunvalación, porque por el nivel de saturación que tiene la avenida, y esto en el marco de la revisión de cómo nos movemos los sanjuaninos en el Gran San Juan, ¿no? Implica modificaciones en la Retulum, implica para nosotros en Capital, es importante el cómo nos movilizamos, que además se suma a esta necesidad de tener mínimamente los semáforos coordinados, lo cual hoy transitar es imposible, un reordenamiento del ECO, que hoy la verdad media Capital está con línea amarilla, porque hay muchísimos lugares donde antes se estacionaba que hoy están a disposición de instituciones, de la justicia, de los bancos, o sea, una serie de privilegios a la hora de estacionar que no es buena para el sanjuanino común. Como legislador, ¿no te ha tocado nunca opinar, porque no se ha planteado en la legislatura, nadie ha opinado sobre el tema de la red Tulum? ¿La red Tulum habrá que eliminarla directamente? No la podemos eliminar. Pues claro, ¿qué hacer? Hacer alguna modificación. Pero me parece que tenemos que tener una visión amplia respecto de cómo vamos a reorganizar el transporte en el Gran San Juan. Bueno, es que lo estamos pensando, sí. Porque este tema de transporte no se piensa solamente de uno de los municipios, se piensa de todos los municipios del Gran San Juan. Lo que nosotros tenemos claro como capital es que la capital es la capital de todos los sanjuaninos, pero nosotros tenemos como capitalinos, como los dueños, los habitantes de la capital, nosotros también tenemos que vivir bien. La abrimos a todos los sanjuaninos y nos sentimos orgullosos de que los sanjuaninos vengan, pasen, trabajen, compren, hagan todo lo que tengan que hacer en nuestra ciudad. Pero nosotros los sanjuaninos tenemos que vivir bien, y el transporte también tiene que servir para que los capitalinos vivamos bien. Y esto implica desde la municipalidad, el intendente es el representante de los capitalinos, tiene que ponerse al frente y decirle a la provincia: esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien hecho, esto no está bien hecho, y lo tiene que hacer en materia de transporte, y ahí lo tiene que hacer en materia de salud, lo tiene que hacer en materia de educación, tiene que representar los intereses de todos nosotros que vivimos en la capital. Bien, ¿y cómo ha estado en ese sentido el hoy intendente capitalino? Yo no lo he visto mucho. Veo sus gestos que están medio... Es que creo que en esos temas no se ha metido. Ya le puso simpatía, ya le sonrió. No se ha comprometido. No, pero forma parte de nuestra visión, a lo mejor no de la de Emilio, que está apostando mucha infraestructura, y está bien. Pero te repito, eso es básico, eso tiene la obligación de hacerlo. Me parece que hay que pensar mucho más en la dimensión comunitaria de cómo vivimos los capitalinos en la ciudad. Y por eso, educación, salud, empleo, vivienda, ambiente, todas esas son dimensiones en las cuales sí o sí tenemos que discutirlas en el municipio. Bien, ha sido muy interesante escucharlo sobre el tema del transporte, porque ningún candidato habla de esos temas que de alguna manera influyen en el tránsito. Es que hay una queja permanente del capitalino que nadie lo escucha, a lo mejor.
Pero somos capitalinos, creo que todos lo sentimos. Claro. A ver, nosotros también, quizás ha habido otros intendentes que no están viviendo acá, pero nosotros que vivimos acá, por supuesto que lo sentimos. Claro, claro. Pero además, otra cosa es, creo que también vemos cuando transitamos de un punto a otro, por más corto que sea, vemos el estado de nuestras calles, vemos el estado de nuestros semáforos, tenemos que abordarlo. Hay que tener el coraje de abordarlo. Entonces, ¿esto qué implica? Primero, tener una visión de qué ciudad queremos, pero después tener, el liderazgo político que implica hacerse cargo de las necesidades de los vecinos. Y esto hay que hacerlo sin ningún tipo de especulación, por más que enfrente tengamos un gobernador de nuestro mismo signo, porque seguramente va a entender y va a ser más fácil que nos entienda. Pero hay que plantearle lo que al capitalino le interesa. El intendente tiene que defender al capitalino, no tiene que ser un delegado del gobernador en capital, todo lo contrario, es un delegado de los capitalinos ante todo ámbito donde haya que discutir. Pero también tenemos que trabajar los temas de empleo porque necesitamos vivir bien. Tenemos que ser innovadores en distintos tipos de soluciones. Capital es el distrito que más inmueble desocupado tiene. Y paradójicamente es el municipio o el departamento que censo a censo decrece su población. No estamos utilizando bien el espacio, no estamos teniendo un espacio público de calidad y no estamos hablando de nada que atende con el tema de la propiedad privada, porque, todo lo contrario. Y en esto nos conocemos bien y, bueno, en mi experiencia siempre ha sido construyendo instituciones que tengan que ver con el apoyo al sector privado. O sea que cuando creamos la Agencia de Calidad de San Juan, la Agencia de Inversiones, Fondo de Financiamiento, son todas herramientas para el sector privado, con lo cual una real unión entre lo público y lo privado, para mí es indispensable, y más en capital. Pero tenemos que pensar en soluciones innovativas, tenemos que pensar en un esquema de vivienda para el capitalismo, no dejarlo librado a lo que la provincia quiera hacer en capital. Tenemos que pensar en más espacios verdes, seguros, y en mejor aprovechamiento del espacio desocupado también. Todas estas cosas las hemos ido presentando también en la legislatura en distintas ocasiones. Hemos trabajado los temas de vivienda, hemos estado trabajando los temas de economía social, que es como vivimos nosotros, hemos trabajado este puente entre educación y empleo, hemos trabajado los temas de huertas urbanas, que la verdad que a nosotros nos interesa mucho el desarrollo de las huertas comunitarias, como una forma de aprovechar el espacio baldío y el espacio no aprovechado en las ciudades, como lo hace Rosario. O sea, no estamos muy lejos. Hay muchos ejemplos de este tipo de iniciativas. Hay tanto que hacer que no nos podemos quedar administrando solamente lo que ya tenemos. ¿Y cómo sería la cuestión de vivienda para el municipio? La verdad que esto que arranca... tiene el monopolio la provincia en este caso. Porque hay que discutirlo con la provincia. Los fondos van a ser provinciales, tienen que ser provinciales y tienen que ser nacionales. Bien. Que es lo mismo que le pasa a la provincia, le sale a pedir fondos a la nación, pero para proyectos concretos, de qué es lo que quiere hacer en tal lado. Bueno, tenemos que retomar ese ejemplo, tal cual. Y vas a trabajar sobre la base fuertemente para que los habitantes de capital puedan... Fuertemente, y también estamos pensando en algún sistema que tenga que ver con vivienda social de alquiler, que esto tenemos muchísimos ejemplos en Europa, no solamente en propiedad, sino también en alquiler. Y creo que y eso va a ser innovador en alguna época el IPB alquilaba viviendas. En algún momento lo tiene, y después hay otro tipo de experiencias que ha hecho la Nación, incipientemente la provincia en algún momento, con el PAMI, que tiene que ver con viviendas de alquiler para los sectores, para nuestros abuelos, para la población mayor. Otra experiencia súper interesante que creo que nosotros tenemos que potenciarlo fuertemente, porque es la forma también de que en ciertos espacios los mayores se sientan seguros, tengan todos los servicios necesarios para vivir bien, y digamos, quizás la vivienda familiar puede quedar para hijos o puede quedar para hijos, nietos, etcétera. Entonces, permite una serie de movilidad. Tenemos que trabajar mucho los esquemas con los nuevos paradigmas. Nosotros seguimos pensando en un IPB muy pensado para una familia tipo. Y hoy la realidad nos implica mucha madre soltera,
muchas familias en las cuales no está papá, mamá y los chicos. Tenemos formas muy distintas de familia. Ensambladas también. Totalmente. Entonces nosotros necesitamos esto de tener a veces cuando la familia se divide, porque hoy la mujer se divorcia, el hombre se divorcia, las necesidades de vivienda se duplican en propiedad o en alquiler. Es parte de nuestra realidad. Entonces las demandas son distintas, son mayores, pero porque son tiempos distintos. Por supuesto que tenemos que atenderlo. No podemos seguir 20 años más como si no pasara nada. Tenemos que empezar a reformar muchos de estos sistemas nuestros pensando en las actuales realidades. Pasa con los jóvenes, pasa con los mayores, pasa con las mujeres que tienen otro tipo de necesidades. Tenemos que adaptarlo a la vivienda, al trabajo y a la educación. Bien. ¿Vamos a la pausa? Vamos a aprovecharlo para que nos dé mucha información de la que necesitamos de parte de ¿Usted no quiere cumplir con los anunciantes? No, bueno, listo. Están sobrados. Bueno, gracias, me siento mimado. Muy bien. Quería preguntarte así ya, avanzando en tu proyecto de intendente, porque tenés la experiencia de haber sido concejal también y tener la visión también de haber acompañado a José Luis en la gestión de gobierno, donde el cargo que vos tenías siempre te permitía integrar el gabinete, hacer cosas y demás. Creo que, ¿qué estás pensando como cuestiones creativas que dijiste vos para la gestión que viene? Uy, es que me estás pidiendo que te empiece a adelantar muchas de las cosas que estamos... No. A ver, pero mira, estamos pensando en iniciativas concretas. Déjame que te tire así como títulos. Iniciativas concretas en educación, iniciativas concretas en materia de vivienda, ya te he tirado bastante. Iniciativas concretas en materia del uso de los espacios verdes y de los espacios públicos y la ampliación de espacios verdes y parques en Capital. Estamos pensando en sectorizar la capital para dar ciertos incentivos para tener distintos usos, algunos más recreativos, otros más comerciales, de manera de darle vida a zonas que hoy están postergadas. No todo sea centro o desamparado, sino que tenemos que apostar fuertemente a Trinidad y a Concepción, dándole una vida distinta y unas características distintas. Estamos, la verdad que también, trabajando bastante sobre las propuestas de salud en materia provincial. Estamos trabajando en cómo le damos vida a las instituciones nuestras que reúnen a los vecinos, un esquema de democracia vecinal, de manera de que no solamente se ocupen de algunas cuestiones relacionadas con el presupuesto participativo, que está bien y hay que hacerlo, pero esto es mucho más amplio. Realmente darle a los vecinos vida y darles una participación en muchas decisiones del gobierno municipal. A ver, esto arranca de una percepción, y es que el gobierno no es algo separado de la sociedad. Un intendente o concejales son vecinos que van a cumplir una función, no es alguien que está en una burbuja aparte. Entonces tenemos que interrelacionar, digamos, todo esto, porque somos lo mismo. Somos lo mismo. Bueno, eso te he ido alargando varios... y también estamos trabajando, digamos, fuertemente con iniciativas que nos permitan tener una ciudad mucho más tecnológica, mucho más sencilla de manejar desde el punto de vista burocrático para el vecino, y para el comerciante, innovadora, con la cultura en la calle, a disposición de los vecinos. A ver, que sea una ciudad digna de ser vivida, ¿no? Que sea una ciudad que el capitalino se quiera quedar en Capital. Y acompañando a los jóvenes. Es que esto implica mucho trabajo con jóvenes, mucho trabajo con a ver, en realidad con todo. Y que no importa, a ver, que tengas un espacio de calidad. Cuando vos abrís la puerta de tu casa o de tu departamento, vos tenés un espacio de calidad, vivas donde vivas, en la capital. A ver, alguien que fue concejal 2 periodos, como Gonzalo Campos, seguramente te tiene alguna novedad para vos. No, que ya nos ha dicho... No. Bueno, el tema que no hemos tocado es el tema de seguridad. Preocupante en estos últimos tiempos. Ha cambiado el mapa del delito y, bueno, Capital está dentro de las zonas problemáticas. ¿Vos lo tienes diseñado? ¿Tenés algún plan estratégico para desarrollar en ese tema? La verdad que esto hay que trabajarlo,
tenemos una mesa de trabajo en temas de seguridad que trabaja conjuntamente con la mesa de trabajo que está trabajando en los temas provinciales, porque por supuesto que esto hay que trabajarlo en forma conjunta. La verdad que a ver, digamos, quedan varios meses de trabajo. Lo que sí que sí tenemos claramente que es una realidad preocupante, y lo vemos cuando estamos en la calle, que especialmente, o sea, la familia está detrás de las rejas, y esto cuando te digo que tiene que estar disfrutando de la calle, disfrutando del espacio público, forma parte de eso. Una calle segura es básico para poder disfrutar la sociedad. Y para estos temas de seguridad pensamos que hay que abordarlos desde distintos puntos de vista, desde todos confluyentes, ninguno excluyente. Una cuestión, por supuesto, que tiene que ver la presencia policial, cómo vamos a manejar los temas comunales, cámaras, alarmas y todo ese tipo de dispositivos, inteligencia, por supuesto, pero también desde el punto de vista del empleo, también desde el punto de vista de la educación, que son las formas de ir, no te diría combatiendo el delito, pero eliminando el delito de raíz, ¿no? Entonces tiene que ser un trabajo conjunto desde políticas sociales, tiene que ser un trabajo multidisciplinario y desde distintas aristas. Bien, el otro tema que hemos estado observando con Carlos en los últimos 4 años, 3 años y fracción, todavía no se han cumplido los 4 años, es el tema del Consejo Deliberante. Advertimos que este Consejo Deliberante ha estado medio apático, medio parco, carente de ideas. ¿Qué propuesta tienes dentro de tu marco de concejales que vas a armar próximamente? Ya está, la verdad que tipo, ¿no? Tranquilo, como diría que no se almuerce la cena. Claro, pero es que además se está almorzando la cena. Se la está desayunando. Ya desayunando. Es que yo me encontré con algunos que ya van a hacer. Por es que, a ver, eso viene después. Sí. Eso viene después. Es una consecuencia. Tal cual, pero además no nos olvidemos de algo, que es que el sistema electoral va a hacer que ninguno, sea quien sea el intendente, en el caso que por supuesto quiero ser yo, va a tener mayoría en el Consejo, porque tenemos un sistema que va a estar fraccionado, van a ser 2 de un lado, 3 del otro, con lo cual el proyecto... Está garantizado eso, por el ¿no? proyecto, el sistema electoral por va eso. a plantear eso, nadie va a ganar por una diferencia tal... No vas a tener 8 o 10 concejales tuyos. No creo que eso sea posible, ojalá, pero lo veo difícil, con lo cual va a tener primacía. ¿Cuál es el proyecto? La única forma en que distintos sectores trabajen juntos es porque hay un consenso en un proyecto. Entonces me parece que eso es prioritario a la hora de ordenar después las distintas voluntades que van a estar representadas en el Consejo. Sí puede tener consensuadamente una presencia pública el Consejo Deliberante para hacer mucho más feliz lo que vayan a hacer. Pero, a ver, y acá creo que me tomo una palabra que vos planteabas, esto de a veces de poca comunicación, que es que el accionar del Consejo tiene que ser, o sea, que mucho más transparente y público. Entonces, que es la misma crítica que yo le hago a la legislatura, a nuestra legislatura de la cual soy parte. No se sabe qué se está tratando. Por ahí se está trabajando bien, pero no lo sabemos. O a lo mejor no tanto, pero la única forma en que un ciudadano se sienta representado por un concejal o por un diputado también es cuando sabe qué está haciendo. Como institución hay que pensar un mecanismo de transparencia y de claridad a la hora de qué temas está tratando y cómo, porque el concejal, igual que el diputado, representa a la gente, no representa al intendente en el consejo. Entonces, dar gobernabilidad, sí, es una de las funciones, pero el representar a un sector de la población es otra de las funciones. Para eso necesitamos transparencia. Quizá lo planteo, el análisis tuyo responde básicamente en el sentido del tema comunicación, es que muchos diputados, tal vez vos también, que pretendían que el vicegobernador armara las cosas para que todos opinaran sobre determinado tema, quedaba excluido, se limitaba a los votos. Se trataba escuetamente a lo mejor y después a la hora de votar, chao.
Y no sé si participé. ¿En Mira, qué lo que comisión pasa participás? es que, Nada, es que hay decisiones que han sido arbitrarias, sin duda, y hay otras, básicamente otras leyes en donde ha habido mucho trabajo y no se nota, ¿no? Entonces, es como que las dos cosas, digamos, desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo, las arbitrariedades quedan ocultas, pero el trabajo también queda oculto, ¿no? Entonces, por eso es necesario tener un esquema donde la gente sepa qué se está haciendo prácticamente en vivo, ¿no? Prácticamente, no, a ver, no sé cómo plantearlo, pero deberían ser publicidad en el trabajo de las comisiones, deberían ser públicos los proyectos que se están tratando, deberían ser, a ver, por público, te digo, de mucho más fácil acceso que el actual. Porque hasta ahora, a ver, cualquiera puede ir, buscar, pedirse, pero es trabajoso y no lo termina haciendo nadie. Tenemos que facilitar a la gente el acceso al trabajo de los legislativos. Gonzalo, se quedó sin palabras, lo dejó sin Es palabras. es que bueno, este señor, el diputado Leonardo Gioca, es una persona muy completa. Intendente, dice usted. No, es muy completo, o sea, es difícil tener un candidato con tanto conocimiento, que se le pueda preguntar de todos los temas y pueda abordarlos con solvencia, y que conozca el manejo de lo que es la política, ¿no? Y bueno, lo tenemos encarnado en nuestro entrevistado, que sin duda ha cumplido un muy buen mandato como diputado. No lo digo porque esté presente, siempre lo señalamos. Gracias. Y bueno, la tarea difícil es la competencia que van a tener en Capital. ¿Sabes qué? Creo que sí, tal cual. Bueno, porque el intendente tiene siempre la tercera parte, prácticamente. Sí. El poder político siempre tiene un tercio. Últimamente, como se vienen planteando un poco por el apoyo de la provincia, se supone que intendente que puede repetir, repite. Es nuestro desafío el que no repita, el que porque queremos ganar nosotros, y para esto va a ser importante tener un proyecto, tener la posibilidad de contárselo a los sanjuaninos y que la gente te vote. Y que por eso, pero que la gente, el capitalino convencido vote de que hay un proyecto y que hay un equipo detrás que lo puede hacer realidad. Candidato sin proyecto no sirve, y proyecto bueno pero sin candidatos que lo realicen, queda a mitad de camino. Entonces las dos cosas, y tampoco sirve, le puede llegar a servir a otro después, pero creemos que es importante tener estas dos cuestiones y la posibilidad de expresarlo claramente. Creo que el gran desafío que hoy vamos a tener es comunicacional. ¿Cómo hacemos para llegar con el mensaje claro a los capitalinos en medio de este mundo en el cual las redes te meten ruido, te dan información, te dan mala información, te dan información mentirosa o información verdadera, y a veces uno no sabe bien cómo distinguir qué es cierto de qué no, y la verdad que es como una información muy ruidosa. Entonces creo que la cuestión comunicacional de cómo llegamos con un mensaje claro, de manera que el capitalino sepa claramente cuáles son sus opciones y qué propone realmente cada uno y cómo es cada uno, porque la cuestión, la persona también influye, porque el vecino lo quiere tener cerca, o sea, quiere tener el acceso a su representante permanentemente. Entonces, ¿cómo comunicamos eso? Creo que va a ser un gran desafío también, especialmente en estos tiempos. ¿A dónde vamos y cuál es el camino que seguimos? Sí. Eso es importante también, porque la persona puede identificarse plenamente con el candidato, pero tiene que saber de dónde viene y a dónde va. Tal cual, porque es que además eso es clave, porque eso se llama previsibilidad. Pero es que además el en dónde estamos es por todo lo que hemos hecho hasta llegar hasta acá. Entonces, creo que todos nosotros, debo buscarlo de tu experiencia en materia periodística, vos podés armar un programa sin ningún papel y súper interesante, porque tenés años y has pasado, digamos, muchísimas experiencias. La experiencia, todo lo que uno llega acá gracias a todo lo que ya pasó. En el caso nuestro, los cargos ejecutivos, los cargos legislativos, lo que uno aprende, lo que, digamos, se ha formado profesionalmente, cursos, posgrados, lo que sea, te llevan a este punto. Bueno, hoy queremos, desde la función ejecutiva más próxima a la gente que hay, como es una intendencia, volcar todo eso que hemos hecho a lo largo de los años.
Leonardo, el 16 de diciembre del 2022 se dejó sin efecto las PASO en la provincia de San Juan y tuvo una derivación parlamentaria, pero también judicial. Bueno, después, por supuesto, se lanzó directa, en esas cuestiones judiciales hubo varias cosas, pero centralmente se generó una cuestión seria que tiene que ver con si es el tercer o cuarto mandato de Uñac. Entonces, ¿qué están pensando ustedes cuando si la justicia rechaza la candidatura de Uñac? Bueno, José Luis Gioja se restrega las manos, pero digo, más allá de eso, ¿qué están pensando ustedes? Porque la otra mala noticia para ustedes sería, o para la oposición, sería que lo habilite la Corte Suprema. Nosotros estamos lanzando la propuesta nuestra con José Luis y con cada uno de los candidatos que haya en cada uno de los departamentos. ¿Quién encabezará si no es Sergio el esquema uñaquista? A ver, eso ya lo resolverán ellos, no lo resolveremos nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Hay una cosa chiquitita ahí que se resuelve. Pero nosotros sabemos... Pero ustedes no participan. No, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces nosotros ya estamos en una etapa en la cual estamos, pero abocados a nuestros proyectos, de manera que cuando cualquiera de nosotros los candidatos, esperemos que todos nos sentemos en el sillón en el cual nos han puesto los sanjuaninos o los capitalinos, desde el primer momento sepamos qué hacer. Y para ese es el trabajo que hoy tenemos. Eso, digamos, es el proyecto. No van a judicializar la situación de Uñac con respecto. La verdad que no lo... Pueden no hacerlo, lo, ¿no? No lo sé. A ver, no sé, porque no es una cuestión que se haya charlado. Hoy estamos en dos cuestiones, ocupados en dos cuestiones básicas. ¿Ves que la ley de lema para ustedes les resuelve el tema interno? A nosotros la ley en de general lemas nos permite participar. Claro. Hecho, participamos. Entonces ahora tenemos que tener las herramientas para que el electorado valore nuestra participación. Y esto que no te preguntamos, el dinero que se ha establecido para el gasto político, ¿van a poder participar ustedes? ¿O no les interesa? Es que hay que hacer, por supuesto que se necesita financiamiento, y lo que hemos planteado es que se reparta. Igualitariamente con en forma proporcional, tal cual. Inclusive presentamos un proyecto de ley, yo lo presenté en diciembre. ¿En qué quedó eso? ¿Se aprobó? Por Dios, Carlos, diría menos. Por Dios, Carlos. Sí, tal cual. No, pero un poco me parece que sentó el precedente del concepto. Sentó el precedente de que es necesario, lo que el Estado ya tiene decidido gastar, porque es necesario gastar en todos estos rubros, que se divida proporcionalmente. Creo que el concepto aprendió. Sirvió tu presentación. Yo diría que marcó precedente. Marcó un precedente importante de cuáles eran algunas de las condiciones que nosotros estamos planteando como necesarias, para que todos tengamos igual acceso a la gente a la hora de presentar lo que estamos planteando. Es una cuestión básica de la democracia. Ahora, ustedes han visto el despelote que se ha armado con respecto a la ley de lema y respecto a los votos que hay que imprimir para la... lo barato que es esto. ¿Cuál? Mira, es una oferta extraordinaria. Déjame que te haga por ahí una consideración. Más caro es un mal gobierno. Bueno, también no me des... Mucho para la sociedad es mucho más caro un mal gobierno. Entonces esta inversión en democracia tenemos que hacerla. Tratemos de hacerla con lo mínimo indispensable y lo más austero posible, pero tenemos que hacerla. Pero hay un debate muy fuerte, te lo digo como dirigente político, a vos también, porque además, ¿cuántos años tenés vos? 52. Bueno, es bueno que instalemos esto. La verdad que tengo que pensarlo. Cuando la verdad es que chica tenía... Acá preguntan las chicas, ¿y de qué signo es usted? ¿Monetario? No, ¿de qué signo? No. Sagitariano. Sagitariano, ¿eh? ¿Qué día naciste vos? 17 de diciembre. Muy bien. ¿Viste cuando hicimos el que se armó el quilombo el 16 de diciembre? Bueno, claro. El otro día era el cumpleaños. Ahí festejaste lo que había pasado el día antes. No había nada que festejar. No, el tema que se está planteando ahora en el país, y tal vez en el continente también, es que la clase política no está
a la altura de las circunstancias. Se está invirtiendo demasiada guita, se aumentan los concejales, los diputados, y no resolvemos el tema tan de fondo como es el magro salario que reciben los jubilados y pensionados. Tenemos un problema macro, en serio, que la verdad que no se resuelve con por ahí el salario de un concejal o de alguien que no sabe, pero sí es un gesto. Pero la cuestión, ¿sabes qué? ¿Cuál es la cuestión fundamental que tenemos en la Argentina? En la Argentina, digo, porque este es un tema básicamente nacional, tenemos básicamente dos tipos de modelos en pugnas y empatados entre sí. Porque hoy tenemos un empate entre aquellos que pensamos en que es necesario que la gente viva bien y que la gente tenga en el bolsillo para desarrollarse, y aquellos que piensan que la economía tiene sus leyes y que son inmutables, y que tienen una visión más liberal de esto, porque que piensan históricamente en las ideas políticas tienen como dos grandes ramas: las que piensan que el desarrollo es en comunidad o las que piensan que el desarrollo es individual. Y no por nada los franceses planteaban en su momento la libertad, la igualdad, y para unir estos dos conceptos que a veces no se unen, planteaban la fraternidad, que es un concepto que desde el peronismo nosotros le llamamos la justicia social. Entonces, ¿por qué planteamos un poco, digamos, lo mismo? Pero estos dos modelos hoy en la Argentina están: aquel que más prioriza la libertad, y en la libertad el que más tiene, más puede; el que no tiene, no puede. Entonces lo que nosotros decimos es: perfecto, libertad, pero en un ámbito comunitario. Estos dos modelos están empatados hoy en la Argentina. Lo vemos en las elecciones, un signo después cambia. Entonces me parece que tenemos que plantear un poco, la gente lo va a desempatar en algún momento, y a partir de ahí vamos a poder tener esta orientación, si queremos más un desarrollo en comunidad o priman toda una serie de ideas a veces liberales y a veces que inclusive son hasta antidemocráticas cuando llevas al extremo. Bueno, que espero que no. Yo tengo claro cuál es el modelo que yo planteo, y siempre tiene que ver con un equilibrio. Estamos planteando un modelo, digamos, equilibrado, pero en el cual el desarrollo dentro de una comunidad prima, porque en la Argentina es así y siempre ha sido así. El Estado siempre ha aportado toda una serie de herramientas, empezando por la educación en el siglo pasado, que son las que permiten, digamos, generar un ámbito igualitario. ¿Cómo resolveremos este tema? No sé, pero la raíz creo que pasa por ahí, y no es un problema solamente argentino, es un problema mundial. ¿Cómo tendría que ser, Leonardo? Supongamos que se han llevado a cabo las elecciones, 27% para Uñat, 27% para Gioja, o 30% para Gioja. Ahí me va gustando más. ¿No es cierto? Puede ser. Es decir, ¿cómo se resuelve, digamos? Es decir, porque esta ley de lema te permite que los votos de uno se trasladen para otro. Y ahí, con conducción política. El que conduce tiene la obligación de llamar al resto de los sectores. Que creo que esa ha sido la raíz del problema después de la interna del año 2020. No ha habido un llamado de la conducción a integrarnos en un proyecto, aunque sea por el porcentaje que tuvieran. Pero por supuesto, puede ser porcentaje, pero si el que conduce tiene la obligación de llamar. Eso es democracia, claro. Eso es democracia. Pero para eso es que hay que presentar el proyecto. Yo los invito a unirse en función de esto, no en función mío y de mi posicionamiento personal, sino en función de lo que yo quiero hacer con la provincia, o lo que yo quiero hacer con el partido, lo que yo quiero hacer con el municipio, lo que yo quiero hacer en función de un proyecto. Entonces, si no hay proyecto, es imposible unirse, porque termina siendo una cuestión personal. Entonces vos adscribís o no a una persona, y que ya ver, no tiene sentido, no tiene sustentabilidad, digamos, ese concepto. Entonces, básicamente va a ser por una cuestión de proyecto y por una cuestión de conducción política. No solamente dentro de los nuestros, también con los opositores. Unámonos en torno a un proyecto claramente definido. Es lo que dijiste anoche en tu discurso, y hablando un poco de tal cual, porque creo en eso. Sí, si cree en eso, es importante
que eso se vaya tomando como norma. Mira, yo lo decía, sea un ejemplo. Es que lo decía también porque es representativo de nuestra forma de pensar. En la política como una construcción colectiva, no lo hace uno solo. Sí hay conductores y sí hay referentes, pero es absolutamente colectiva. Y la verdad que cuando pierde ese carácter de colectivo y pasa a ser una aventura personal de alguien, vos tenés dos dos posibles reacciones. Una es la disputa por el poder, que a ver, puede ser buena, y la otra es la apatía o el abandono de la escena, que es mala. Y a veces mucho eso no vemos. El abandono de la escena política de muchos actores que podrían ser valiosos. La política tiene que rescatar a esos actores valiosos, por más que a veces al conductor no le gustan cómo piensa. ¿Qué pensás de la capital, de la peatonal? ¿Cómo me pasa de un tema a otro hombre? Bueno, pero tenemos la versatilidad para hacerlo. Mira, tenemos y la espalda. La verdad que creo que... Se nota la parte de la arboleda nueva con la diferencia de la antigua. Se nota, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué creo? Mira, yo la verdad que ¿a qué aspiro? A tener un esquema bastante más profesionalizado de la arboleda pública. Nosotros tenemos que volver a enorgullecernos de nuestra arboleda pública. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Independientemente sea la peatonal, o sea el límite con la avenida Benavides, o sea lo que sea. Nosotros tenemos que estar orgullosos de eso. Para eso necesitamos profesionalizar todo el ámbito de, todo el sector, que desde la municipalidad se ocupa de eso, y así como los israelíes son especialistas en los temas de riego, de sacarle agua a las piedras, nosotros tenemos que ser especialistas y referentes de cómo tenemos la mejor arboleda de la Argentina, que además es importantísimo para nosotros, primero porque vivimos en el desierto, pero además te lo dicen toda una serie de estudios planteados para el Gran San Juan, la diferencia de temperatura por esta cuestión térmica entre capital o un par de kilómetros a los alrededores es de 3-4 grados y creciendo. Entonces nosotros tenemos que apostar fuertemente a la carpeta verde en nuestra ciudad, como forma de vivir mejor y como forma de evitar, de minimizar las radiaciones extremas, como forma de minimizar el riesgo climático. Tiene que ver con nuestra salud, no solamente una cuestión visual, tiene que ver con nuestra salud. Para esto tenemos que formar a nuestros empleados municipales con las mejores tecnologías. Tenemos que hacerlos prácticamente especialistas del INTA a la hora de estar tratando, y esto es lo que va a implicar el cómo se riega, el cómo vamos incorporándole tecnología al riego en toda la capital, y cómo volvemos a utilizar el vivero municipal, que es algo que hoy está abandonado y está en muy mal estado, porque tiene que ser la fábrica del cual se está nutriendo permanentemente nuestro arbolado público, que se adapta, no que tenemos no se vivero. adapta. Sí, lo tenemos muy desmantelado. Está el vivero municipal, pero está muy desmantelado, muy descuidado. No sirve para los intereses de nadie. Hoy es una lástima, está muy descuidado. Entonces, esto tiene que ver con una cuestión integral, no solamente cómo está la peatonal, sino cómo vamos a poner la peatonal y absolutamente todas las calles de la ciudad. Empezando por el arbolado. Es que la pregunta, Leonardo, si me permites, yo ya la veo, porque ya lo conozco a este muchacho. Claro, no sé para dónde, no sé qué quería que dijera. Bueno, lo que pasa es que él lo encuadra a la peatonal como la gestión de Aranda, y ahora a la Plaza 25 de Mayo, que va a ser la próxima pregunta que te va a hacer, la Plaza 25 de Mayo por la gestión de Baistrocchi con la repavimentación de una arteria como la avenida Ignacio de la Rosa, que es una arteria ruta. O sea, tendría que haber planificado, de eso habla la planificación urbana que vos estabas materializando en la entrevista, el desarrollo para sectores perimetrales de la capital que necesitan y requieren de la pavimentación como una medida extrema en este momento. Primero, con el tema de la plaza vamos a ver cómo queda. Porque hasta ahora vamos viendo... Él preguntó la plaza. Pues yo ya lo conozco. Sí. Te huele. Te ve venir. Totalmente. Entonces, creo que con el tema de la plaza vamos a esperar hasta que esté terminada, a ver cómo está.
Y la cuestión también importante es a ver, digamos, cuánto cuesta, porque la verdad que millones y meses después, para que todo quede igual, vamos a ver cómo viene. Y en función de eso después veremos a ver cómo también lo reciben los sanjuaninos. Pero hay una cuestión, lo hecho está. Claro, la peatonal está hecha, la plaza está haciéndose. en proceso. Lo que estamos discutiendo es lo que no se ha hecho. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, todas las cosas que se van haciendo en materia de infraestructura, bárbaro. Si hay que pavimentar una arteria, está bien. Después veremos cuál es la que falta pavimentar y nos haremos cargo nosotros. Pero lo que sí es importante, entonces discutamos el qué falta. Y esta dimensión comunitaria de cómo los capitalismos vivimos nuestra ciudad, me parece que estamos flojitos. Bueno, nos ha dejado un registro hermoso acá, Leonardo. No hemos preguntado todo lo que había que preguntar. No, bueno, pero dejemos un poco para las próximas semanas. Claro, dejemos un poquito, avanzar un poquito a ver qué otra cosa. Pero mira, a ver, puedo hacer una última mechadita. Es que de todo lo que hemos hablado es imposible ya hacer una síntesis. Pero de una última mechadita de temas. Es que nosotros estamos trabajando en nuestra sede, ahí sobre la calle General Hacha, pasando San Luis, en toda una serie de mesas que abordan distintos tipos de problemáticas. Y trabajan las provinciales y trabajan las municipales. Y muchas veces trabajan en forma conjunta, ¿no? Como decíamos con el tema de seguridad. Para trabajar nuestras políticas de educación, nuestras políticas de salud, los temas de infraestructura, por supuesto. Estamos haciendo un relevamiento con los vecinos. Y muchas veces invitamos a los vecinos a las mesas, o como forma también de darle participación, de manera de contrastar, de mejorar las propuestas, de enriquecer nuestras propuestas con las opiniones de los mismos vecinos. Entonces yo muchas veces te voy planteando aquellas cosas que están diciendo, pero seguramente van a salir mucho más enriquecidas y por supuesto se está trabajando en un mayor nivel de detalle. Esto es parte del proceso, ¿no? No somos el gobierno municipal que tiene que tener un diagnóstico claro sino que, a ver, digamos, un poco vamos contrastando. Lo que sí creo que es importante es que nos libramos del no se puede, que a veces tienen la gestión que dice, no, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, entonces un poco tiene la mira más corta. Yo creo que nosotros podemos soñar, tener una visión de la ciudad que queremos, porque también en mi experiencia ha sido de crear instituciones, de crear equipos todo el tiempo. Mi pasado en la gestión pública ha sido de crear, desde que arrancamos en la Casa de San Juan en el 2003, que tuvimos que renovar absolutamente toda la casa para hacerla una verdadera embajada, acorde a lo que José Luis necesitaba en Buenos Aires en su momento, porque tenía que gestionar muchísimo en Buenos Aires. Y lo mismo cuando hemos creado agencias, Calidad San Juan, la agencia de inversión, hemos creado fondos, hemos creado Garantía San Juan, es crear. Entonces creo que nos libramos de ese no se puede porque tenemos la experiencia en crear instituciones, en crear realidades y constituir los equipos necesarios para hacerlo realidad. ¿Ha visto que él habla? No hace falta ni preguntarle. Por supuesto. Bueno, todo eso... Vamos a agregar a esa mesa que arman ellos, ahí en la calle, vamos a agregar un periodista nuestro. Un periodista nuestro. Vamos que hay que armar la mesa de comunicación también. Vamos. A Tony Garay lo quieren ver ustedes. Claro, Tony Garay. Muy bien. David Valderramo. Bueno, ahí va a tener alguna dificultad. Va a tener alguna dificultad a la hora de... Cuidado con las damas ahí, por favor. Leonardo. Y la comida. No, estos muchachos no comen, no hay problema. Comen vegetal, igual que usted. Sí. Leonardo, muchas gracias por compartir estos minutos. Creo que vamos a seguir, porque, a ver, para nosotros Capital, teniéndolo a Gonzalo que sabe. Hoy ha estado bastante, sí. Digamos, es como que me ha dejado hablar, con lo cual se lo agradezco, porque sabe. De estos temas sabe. Exactamente. Y además Gonzalo, él como es ávido de saber, porque él ama también Capital, creo que lo bueno de esto es compartir con él, porque nos abre el panorama aquí. Y esta es la idea. Usted dice, ¿por qué estoy compartiendo con un médico dermatólogo? Porque además es periodista. Pues, pero es que además de periodista, digamos, también es político. Y también es político. No le quede, digamos, entonces, por eso es que completo el muchacho. No, buen coequipo, Carlos. Gracias, Leonardo. No, muchas gracias a usted, la verdad que comodísimo y a veces me pasa... ¿Sabe qué le voy a preguntar? Le voy a decir una cosa, que ya lo estoy leyendo.
le va a pedir una invitación a un asadito de verdura. No, de verdura, sí. de verdura, vegetariano. O sea que con 2 papas y un zapallo lo dejamos Yo creo contento al que señor. creo que estamos Qué bien. barato que nos va a salir, ¿eh? Está No, fácil. la verdad que gracias. Y siempre me pasa lo mismo cuando fundamentalmente estoy con Carlos. Después me quedo pensando, che, no habré hablado de más. No me habrán sacado Y esta mucho de lo que uno piensa. Pero bueno, hay que ser natural. Es así. Somos Y naturales. esta mañana estuve con Mario Herrero, Un compañerazo. Parte del equipo. parte del equipo. Tal Así cual. que él ha sido presidente del Consejo, ha cual. trabajado en la Cámara de Diputados con Pero Lima. sí, y además es el referente nuestro en Desamparados. Y Mario es una persona del derecho, el cual ha estado en todos aquellos temas que han estado candentes en nuestras diferencias políticas, Ayudándole y a hoy es analizar. uno de los apoderados del frente. Y es un político con muchos códigos. No, eso, y además excelente persona. Che, No, sí, cuídenlo a Javier, ¿sabes? Bueno, otro referente. Es que me lo va sacando uno por uno. Javier, su amigo Javier. Y mi amigo también. No, pero es amigo de él también. Y además también, digamos, la energía de Javier. Sí. Absolutamente Estamos a disposición de todos los candidatos a intendentes, ¿sabe por qué? Porque también lo importante nuestro acá, en este caso, que somos de capital. Eso, bueno, Y tenemos algún derecho. lo mejor para nosotros. Tal cual. Así que, bueno, muchas Saludo- gracias. Saludo a mi amigo César, con quien sí, tengo lo digo. una amistad histórica. El gemelo. Y escúchenlo a César, ¿eh? Siempre, Escúchenlo a siempre, César. siempre. Lo dije ayer, yo aprendo de la familia. César. Andamos primero aprendiendo de la familia y... Y estaba César. muy emocionado tu padre anoche. La No, verdad no. que le reconocemos, bueno, creo que toda la familia reconoce a César no solamente por ser mayor, sino por lo que sabe, Lo que sabe. por cómo analiza y porque tiene una cuota de sabiduría que no le encontrás fácil en cualquier político. Así Tal que, cual, por supuesto que hay tal- que escuchar. Tal cual, tal cual. Bueno, Gonzalo, gracias, ¿eh? No, gracias a nuestro invitado. Tony, ¿tenemos algo? A las 15 llega Info Radio, a Sí. las 17 llega Tributo a los 90 y a las 20 tenemos Ana Córdoba con Una y Mil Canciones acá también por Radio Balas. Muy bien, muy bien. Chau. Chau, Hasta chau. mañana. Chau, chau.